presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por acompañarnos una vez más en el espacio de La Entrevista de YSUCA. Este día, 24 de marzo, vamos a hablar sobre la impunidad en el caso Monseñor Romero y otros mártires de El Salvador. Nos acompaña en la cabina de YSUCA Ovidio Mauricio, de tutela legal, doctora María Julia Hernández. Le damos la bienvenida. Buenos días, Ovidio. Bueno, gracias por invitarnos y pues estamos a disposición aquí. Sí, también está con nosotros Alejandro Díaz, también de tutela legal, doctora María Julia Hernández. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación y un saludo a esta importante audiencia a nivel nacional. Así, muchísimas gracias. Bueno, hoy, como dijimos, 24 de marzo, se cumplen 43 años del martirio de Monseñor Romero, San Romero. Tutela legal ha sido quien ha llevado, pues, ¿verdad?, el caso de Monseñor Romero, pero a 43 años, pues, sigue el caso sin mayores avances. No hay justicia en este caso y continúa la impunidad. ¿Cómo en esta situación, Ovidio, y cuáles son los esfuerzos que también se han hecho de tutela legal desde que iniciaron este proceso? Bueno, primero quisiera comenzar diciendo que este día precisamente las Naciones Unidas declaró, ¿verdad?, como el Día del Derecho a la Verdad, ¿verdad? Y pues es algo contradictorio, ¿verdad?, porque vamos a hablar de la impunidad, no solo en el caso de Monseñor Romero, sino en la impunidad de todos los casos de graves violaciones de derechos humanos que ocurrieron durante el conflicto. Tenemos un proceso que, a pesar de que se reaperturó allá por el 2017, ¿verdad?, el juez cuarto de instrucción pidió, ¿verdad?, a la Fiscalía investigar, ¿verdad?, a los que se mencionaban ahí como intelectuales, como financiadores de ese escuadrón de la muerte que asesinó a Monseñor Romero. Aún no tenemos indicio, ¿verdad? La Fiscalía no ha investigado. Ese es el sistema de justicia, ¿verdad?, que no investiga, ¿verdad?, sino que a veces a puros argumentos fuera de lógica incluso, ¿verdad?, hace justicia, ¿verdad?, como en los casos que tenemos ahorita en el régimen de sección. Muchos sin prueba están detenidos. Sí, bueno, como dice Ovidio, un poco contradictorio, tenemos un santo en El Salvador, pero un santo al cual no se le ha hecho justicia, Alejandro. Usted que ha estado bien, pues, de lleno en este caso, y como ya decía Ovidio, ¿verdad?, se reabre en 2017 luego de una pausa debido también a la ley de amnistía, ¿verdad? Pero luego de la derogación de esta ley, pues vuelve nuevamente y se reabre en 2017. Cuéntenos, ¿cómo está actualmente el proceso de este caso de Monseñor Romero? Sí, bueno, actualmente el proceso pues no ha tenido, y lo denunciamos, hoy lo hemos venido denunciando desde hace varios años, avances sustantivos, ¿verdad?, con diligencias efectivas que lleven a conocer la verdad. Hablamos del Día de la Verdad y es contradictorio el santo sin justicia, y hemos exigido pues a Fiscalía, ¿verdad?, que avance, que lleve a los tribunales a los implicados, ¿verdad?, intelectuales, materiales, que se han señalado desde quizás el trabajo, y hay que decirlo, de la doctora María Julia Hernández, ¿verdad?, de la iglesia, con Monseñor Rivera y todas estas personas comprometidas que estuvieron desde los años 80 ante el proceso histórico, que sufrió muchos obstáculos, ¿verdad?, para no llegar a la verdad. Hay documentación que posteriormente en el 2017 la presenta tutela legal María Julia, que señala a estas personas, ¿verdad? Están los informes de la misma Comisión de la Verdad, resolución de la Comisión Interamericana, y no digamos el caso de Fresno en 2004 en Estados Unidos, donde se condena a Álvaro Saravia civilmente, ¿verdad?, pero se determina claramente la estructura delincuencial, hay que decirlo, de un grupo de Escuadrón de la Muerte comandado por Roberto Dawinson, ¿verdad?, y otras personas,
que posteriormente hasta el Faro, ¿verdad?, lo detalla en una entrevista al mismo Saravia, que ahorita es prófugo de la justicia porque en 2017 el juzgado emitió nuevamente una orden de captura y no se ha podido, pues, o no se ha querido capturar a esta persona, pero lamentablemente también el caso se dividió, ¿verdad? El juez determinó de que como otras personas no había suficientes elementos, ¿verdad?, en ese proceso histórico, que la Fiscalía aperturara esas investigaciones y que presentara a los tribunales esas responsabilidades, ¿verdad?, que presentara esas acusaciones. Y lo que denunciamos, pues, es que la Fiscalía no hay información, no hemos visto, ¿verdad?, esas diligencias sustanciales de que se presenten casos ante los tribunales, ¿verdad?, porque hemos venido insistiendo en la participación de hasta financistas, ¿verdad?, como señala Ovidio, y de otras personas que están implicadas, ¿verdad? Entonces eso no se ha hecho y vemos que está estancado el proceso, así como otros casos, ¿verdad?, de mártires y de crímenes de lesa humanidad en el país. ¿En el juzgado en qué procedimiento está? ¿En qué proceso? En el juzgado, desde el proceso que se apertura en el 80 hasta la fecha, está en instrucción, ¿verdad? Sí se han agregado documentos, tutela legal lo hizo en la apertura, Fiscalía también, ¿verdad?, ha solicitado algunos documentos, pero consideramos que las diligencias no son útiles, ¿verdad?, porque pedir documentos únicos de Napoleón Duarte, de Dawinson o de otras personas o del mismo Saravia, ¿verdad?, que sí se han agregado, pero no hay otras diligencias más contundentes, ¿verdad? Entonces eso no ha llevado a conocer realmente la verdad, a llevar a la justicia o a un tribunal a estas personas que asesinaron a Monseñor Romero y a otras personas y a otros, ¿verdad?, en los años 80, mediante este escuadrón de la muerte conformado por militares y civiles y financistas, como lo hemos venido insistiendo nosotros. ¿Significa entonces de que hay suficiente documentación, como usted dice? Lo que hace falta es entonces que la Fiscalía lleve este caso a los juzgados. En ese proceso está. Ahí se ha quedado. En esa parte es que nosotros queremos hacer, digamos, hincapié en que no se avanza más, ¿verdad?, con un proceso ante los juzgados, a pesar de que en el año 2017 el tribunal, ¿verdad?, ordenó diligencias importantes. Algunas, como decía, se han ido cumpliendo lentamente. La última más quizás determinante o importante en los últimos años es la declaración de la doctora Almudena Bernabeu en el tribunal, ¿verdad?, que ella estuvo en el juicio de Fresno y dio detalles, ¿verdad?, y una declaración muy amplia de lo que nosotros manifestamos también en la querella o apertura del caso, y de otras declaraciones, ¿verdad?, que son bastante similares en determinar cómo se planifica los hechos, cómo se realizan y quiénes son los que están implicados, ¿verdad?, en ese caso. Sí. Ovidio, ¿y a qué consideran ustedes que se deba que la Fiscalía no avanza en estas investigaciones? ¿Qué habrá detrás de, digamos, esta pasividad de la Fiscalía? Yo creo que no hay interés en investigar el caso. Lejos de eso hay intereses contrarios, ¿verdad? Que no avance, a que no se descubra la verdad, ¿verdad? Porque van a aparecer personas supuestamente honorables, ¿verdad? Incluso del gobierno actual, ¿verdad? Gente que tienen o familias, ¿verdad?, que han tenido poder en este país, tanto poder económico y político, ¿verdad?, militares que también, o hijos de militares, ¿verdad?, familias que vienen de ahí, de esos orígenes, ¿verdad? Entonces no quieren que se descubra, ¿verdad?, porque no conviene, ¿verdad?, políticamente al país. Pero además de eso, o sea, lo que estamos viendo es que todos los gobiernos prometen hacer justicia. Ahora todos los gobiernos, incluso prometió hacer justicia en muchos de los casos, ¿verdad?, pero hemos visto que ha sido todo lo contrario, ¿verdad?, no ha habido justicia, y que esa es la principal reparación, ¿verdad?, que debe de hacerse en el país, y que el país conozca la verdad, que la población conozca la verdad, ¿verdad?,
no mentirle a la población, no decir, mire, aquí se va a investigar de la A a la Z, ¿verdad? Y después no se hace nada, ¿verdad? Eso es lo principal, administrar justicia. Y que, ¿por qué? Porque para que la gente vaya tomando conciencia de esas graves violaciones a derechos humanos y que en un momento determinado la población pueda decir, esto ya no puede seguir así, ¿va? Ya no pueden repetirse estos casos. Esa es la importancia de que se haga justicia. Sí, también en muchas ocasiones ustedes también han hablado, ¿verdad?, de cómo es que no se permite la apertura de los archivos militares, que podrían pues ayudar, ¿verdad?, en todos estos casos. Estamos hablando específicamente de Monseñor Romero, pero como decía Ovidio, ¿verdad?, no es el único, son muchos casos que ocurrieron durante la guerra y que también están ahí estancados, ¿verdad? Los archivos militares, ¿qué tanto podrían venir a ayudar, Alejandro, para la gente que nos está escuchando y puedan tener claridad en este punto para el avance de estos casos que ocurrieron durante la guerra? Sí, los archivos son determinantes en muchos casos y también, como señalaba Ovidio, implicarían sacar a la luz la participación de muchas personas que todavía tienen relación con el poder, ¿verdad? El militarismo ahorita está en boga, tenemos un pacto con el gobierno y vemos lo que está sucediendo nuevamente, lo que Monseñor Romero denunció, ¿verdad? O sea, está vigente lo que él dijo, ¿verdad?, de la represión, de la persecución, ¿verdad?, de la violencia estructural. Y nosotros en el caso Romero se ha evidenciado, ¿verdad?, se ha solicitado, digamos como un punto concreto, lo que son los archivos de la extinta Comisión de Hechos Delictivos, ¿verdad?, que a finales de los 80 le dio como un impulso a varios casos, ¿verdad?, no solo el caso Romero, y fue de estas investigaciones o de estas indagaciones que se logró, ¿verdad?, llegar a pedir la captura de Álvaro Saravia, ¿verdad?, y se estaba por pedir la captura de Roberto Dawinson, y es ahí donde interviene el aparato del Estado, ¿verdad?, cómplice en esos años y hasta la fecha que la Corte Suprema evita, ¿verdad?, que se le capture a Saravia, ¿verdad?, porque se le iba a extraditar, y entonces esos archivos tenían muchos elementos de investigación y lo hemos señalado en el mismo juicio, ¿verdad?, y en otros, los archivos de la Comisión de la Verdad para emitir los 34 casos, ¿verdad?, del informe hizo una investigación bastante amplia además, ¿verdad?, más denuncias, documentación que por cierto se basó en la documentación de tutela legal del arzobispado en las investigaciones que llevó a cabo María Julia y la iglesia en esos años. Toda esa documentación es bastante relevante para señalar, determinar y seguir indagando, ¿verdad?, y llevar a los tribunales a estas personas que están en el caso. Aún nosotros hemos mencionado lo que se incautó en mayo de 1980, cuando se captura a una serie de ciudadanos o personas que estaban supuestamente por dar un golpe de Estado en la finca San Luis, ¿verdad?, que es el mismo grupo Dawinson. Se decomisa la agenda Saravia, ¿verdad?, con todo el plan que es muy conocido, pero también se conoce o se sabe que habían más documentos, ¿verdad?, relacionados a las operaciones que realizaban estos grupos, ¿verdad? Esa documentación llegó, sabemos, a la comisión investigadora, llegó a otros archivos, ¿verdad?, pero ninguno de estos archivos se ha querido dar a la luz o presentar, ¿verdad? En el caso Romero, para concluir este punto, ahí mismo se manifiesta que los archivos de esta comisión investigadora no existen, ¿verdad? Así en otros casos que tenemos como tutela legal, como el Mozote, se ha dicho lo mismo, hasta públicamente. En el caso también del Zumpul se dijo también, ¿verdad?, no existen archivos militares, y esto es un lastre, ¿verdad?, que viene para estos casos de crímenes de lesa humanidad, como todos conocemos, y es contradictorio que otros casos, ¿verdad?, que se ha investigado de forma, digamos, más expedita, ¿verdad?, por la Fiscalía, vaya y se capture a personas o a supuestos implicados de una forma bien express, ¿verdad? Y estos casos que vienen desde los 80, desde los 90, están en tribunales, ¿verdad? El caso Romero,
el Mozote desde los años 90, no haya ni siquiera capturas, ¿verdad?, de estas personas, ni se esté investigando a otros que estén implicados, ¿verdad? Podemos decir hasta las personas que han obstaculizado hasta la fecha esas investigaciones. Ese es un delito también, ¿verdad? Pero no vemos esa voluntad de investigación y mucho menos que se le repare a la población hechos tan trágicos como estos crímenes, ¿verdad? Sí, y esto ha sido, Ovidio, todos los gobiernos han protegido a los militares. Es decir, esto va a continuar mientras no llegue un gobierno que sí dé apertura a estos archivos militares y se ponga del lado de la gente, ¿no?, de las víctimas. Sí, o sea, bueno, hasta el actual gobierno ha impedido, ¿verdad? Vimos nosotros claramente en las diligencias del Mozote cuando el juez Guzmán, ¿verdad?, quiso acceder a los archivos militares para buscar los planes militares, ¿verdad?, que ahí se tiene que aparecer detallado, ¿verdad?, cómo fueron las operaciones, quiénes participaron, ¿verdad? Pero el presidente actual dijo que no habían archivos, pero que también no podía dar acceso porque el juez tenía otra intención, ¿verdad? Dejó ver que como que si tuviera otra intención, ¿verdad? ¿Y a dónde se va a investigar? Porque el imputado, los imputados lo hacen desde las Fuerzas Armadas, ¿verdad? O sea, no se puede ir a investigar al Ministerio de Educación, ¿verdad? Porque ahí no vamos a encontrar nada. Tiene que investigarse en las Fuerzas Armadas. Es lo más lógico, lo más, ¿verdad?, que ahí es donde debe de investigarse, ¿verdad? Pero no se permitió. Pero además de eso, con una mentira, ¿verdad?, porque es una mentira grande la del presidente actual, dijo que había clasificado algunos archivos y que iba a remitir, ¿verdad?, al tribunal, y remitió exactamente las 3.000 copias que ya había mandado el anterior presidente, ¿verdad?, Sánchez Serén, las 3.000 y en el mismo orden. O sea, no hubo nada nuevo ahí. O nos ve la cara de tontos, ¿verdad?, o qué, ¿verdad? Pero ni tan siquiera el orden de las fotocopias que ya había mandado Sánchez Serén, ¿verdad?, esas 3.000 copias mandó también igual, ¿verdad? O sea, ¿qué clasificó? Nada, pues, o sea, es una mentira, ¿verdad? Mintiéndole a la población, mintiéndole al tribunal, ¿verdad? Cuando mandó eso. Realmente no hay intereses de investigar, ¿verdad? Yo pienso de que aquí debe de haber, una depuración, ¿verdad?, en cuanto a que el sistema de justicia no debe de estar ligado al Poder Ejecutivo, no debe de estar ligado a la Asamblea Legislativa, debe estar aparte. La Sala de lo Constitucional, ¿verdad?, ha actuado igual en muchos procesos, igual que hacía la Sala de lo Constitucional en aquella época, en los 80, ¿verdad?, cuando la Sala de lo Constitucional ordenó sobreseer, ¿verdad?, a Dawison. Igual está actuando, igual. Y se hablaba ahí de que la Sala de lo Constitucional estaba de cómplice. Lo mismo está ahorita, es cómplice de muchas injusticias que se están cometiendo. Sí, bueno, y el caso de Monseñor Romero es uno nada más, ¿verdad, Alejandro? De muchos casos, bueno, el mismo caso del padre Rutilio Grande, ¿verdad? Otros religiosos, laicos, bueno, y tantas víctimas de muchos casos de masacre. El Mozote es como el más, ¿verdad?, simbólico, pero hay muchos casos que continúan, digamos, en la impunidad. Hasta la fecha, el caso del Mozote es como el que ha tenido mayores avances de todos estos casos, pero ninguno realmente ha llegado, digamos, la justicia en esos casos. Sí, en el Mozote, pues como todos los casos que hemos tocado acá, ¿verdad?, de crímenes de lesa humanidad, tuvo que ir a la justicia internacional, ¿verdad?, así como está ahorita el caso Beatriz y otros casos, que la justicia acá no ha servido, ¿verdad?, hay que decirlo. La administración de justicia se ha negado a la población y como tutela legal, María Julia, como señalaba, María Julia Hernández, que ya va a ser el aniversario de su fallecimiento también, el 30 de marzo, toca la justicia internacional y empieza un proceso en la comisión hasta la corte con una sentencia, ¿verdad?, en el año 2012, y esa sentencia, pues, una buena parte o la mayoría no se ha cumplido las medidas de reparación, ¿verdad?
En el caso de Monseñor Romero también, ¿verdad? Es María Julia la que impulsa estos procesos, y la comisión pues en el año 2000 emite una resolución, ¿verdad? En el caso de Monseñor Romero, condenando al Estado, determinando lo que hemos hablado acá, ¿verdad? Cómo era la estructura de impunidad en el Estado, la aquiescencia por parte del Estado para que estos escuadrones de la muerte cometieran atrocidades, y emite medidas de reparación, ¿verdad? La principal, y también lo denunciamos que no se ha cumplido, es la parte de la administración de justicia, ¿verdad? Reparación también en este caso, y desde el año 2000 hemos venido también luchando en el sistema interamericano. En 2020, ¿verdad? Tuvimos una reunión de trabajo con la misma comisión, y la presidenta, ¿verdad? de la comisión pues reiteró, ¿verdad?, su preocupación de que el caso Romero, ¿verdad?, a tantas décadas, ¿verdad?, no ha tenido esa administración de justicia debida, ¿verdad?, esa investigación diligente en contra de todo lo que está plasmado en el caso ante la comisión y en otros informes que hemos señalado acá, ¿verdad? Entonces, la comisión también está dando seguimiento a esta situación de impunidad en el caso Romero y otros casos que tuvieron que ser llevados a estas instancias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ni la misma Corte Suprema, en casos de desapariciones, en estos casos actuales de detenciones arbitrarias, está funcionando, ¿verdad? Y decir acá, el mismo proceso o recursos de habeas corpus están siendo nulos, ¿verdad? O sea, no están sirviendo, y la misma Corte los ha determinado o los ha llevado a categoría de insuficientes, ¿verdad?, para solventar problemas de graves violaciones a derechos humanos actuales, ¿verdad?, como lo hizo en el conflicto y lo está haciendo ahora, ¿verdad? Y eso es preocupante porque lo único que queda es la justicia internacional, ¿verdad? Específicamente en el caso Romero, su misma figura, su misma legado, ¿verdad?, y todo lo que él implica ha llevado a que él tenga esa permanencia y vaya saliendo, ¿verdad?, con el tiempo su voz, ¿verdad? Él le dio voz a los que no tenían voz, y ya lo dijo pues acá, ¿verdad? El 24 de marzo es declarado como el día de la verdad, ¿verdad?, de graves violaciones a derechos humanos y dignidad de las víctimas. El Vaticano lo ha canonizado, y es un ejemplo a nivel universal, ¿verdad?, Monseñor Romero o San Romero. Sí. Y esa realidad que vivía Monseñor Romero, Ovidio, ¿en qué se asemeja a la realidad que tenemos actualmente en El Salvador? Bueno, se asemeja mucho, ¿verdad? Cuando vemos nosotros las actuaciones de los funcionarios, las actuaciones de las instituciones, parece ser que estamos en aquellos años, ¿verdad? Una corte penal genuflexa, ¿verdad?, unos jueces también genuflexos, ¿verdad?, al Poder Ejecutivo. Como dijo alguien por ahí, nosotros somos los jueces de la calle, nosotros somos los que mandamos, ¿verdad? O sea, así ocurría durante la época de Monseñor Romero, ¿verdad? Quien decidía la justicia prácticamente, ¿verdad?, era la policía, era el ejército, ¿verdad? Recuerdo muchos casos que se dieron. Yo recuerdo allá en Suchitoto cuando 2 jóvenes fueron capturados y por terrorismo, ¿verdad? Y les habían hecho firmar declaraciones extrajudiciales, ¿verdad? Y cuando ya tuvieron en el proceso judicial que declarar, dijeron que pues sí, que no habían pertenecido, ¿verdad?, a eso, y no había más pruebas, ¿verdad? No había más pruebas que la prueba de los policías, la captura de los policías, esa era la prueba. Entonces vino el juez y los dejó libres. Saliendo del juzgado los capturan de nuevamente y obligan al juez a que les tome declaración de nuevo, ¿verdad? Eso es lo que está ocurriendo aquí. No los obligan así, ¿verdad?, pero los jueces, para mantener su puestecito, ¿verdad?, como dicen, hacen lo que la policía y el ejército dice, o lo que el ejecutivo, ¿verdad? Porque en esos procesos, ahorita en el régimen, no vamos a encontrar prueba. En esos procesos, la única prueba que vamos a encontrar es la de los captores. Y eso no puede llamarse prueba.
Sí. Para mí deberían de existir otro tipo de pruebas, pero eso es lo que hay, y así tienen un montón de gente inocente capturada. No digo que hayan pandilleros, ¿verdad? Que no hayan pandilleros, pero todo debe de ser mediante la prueba, contundencia de la prueba, ¿verdad? Así como actúan en los casos de lesa humanidad, que tienen que buscar prueba y no la encuentran, así deben de actuar, ¿verdad? Igualmente en todos los procesos, ¿verdad? Si no hayan, pues ¿para qué van a capturar? Lo que tienen que hacer es investigar, pero lo que se está demostrando es que hay incapacidad en la investigación, y aquí se captura y después se investiga. 2 años en un proceso bajo el régimen de excepción, y no logran investigar esos casos. O sea, es una injusticia la que están cometiendo cuando capturan a una persona inocente y después, no sé si le dicen perdone, nos equivocamos, ¿verdad? O sea, eso no se llama justicia, eso se llama abuso. Sí, bueno, y es muy similar esto que está planteando Ovidio a lo que se vivía, ¿verdad?, en los años 80, que era precisamente lo que denunciaba Monseñor Romero. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, usted también que está sintonizando esta entrevista va a poder participar acá. Ya regresamos. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, La Voz con vos. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La Voz con Vos. Continuamos con la entrevista de YSUCA. Este día estamos hablando sobre la impunidad en el caso Monseñor Romero y otros mártires de El Salvador. Nos acompaña Ovidio Mauricio y Alejandro Díaz, ambos de tutela legal, doctora María Julia Hernández. Usted puede participar en esta entrevista, como le dije, siempre habilitado nuestro número de WhatsApp, 7571-2779. Puede dejarnos sus mensajes también a través de Facebook o marcar el 2275-9501 y terminación 02. Tenemos algunos mensajes que ya nos han llegado. Dice: justicia no podrá haber si los dirigentes no tienen temor de Dios y mientras el Estado o los gobernantes repudian a los pobres, como siempre ha sucedido, nos dicen. Un mensaje más: buenos días a los invitados. Mientras las oligarquías sigan en el poder disfrazados de democracias y nuevos presidentes puestos por ellos, como el actual, jamás habrá justicia cumplida para Monseñor Romero y los demás mártires, nos dicen. También Benjamín Guardado nos dice: Monseñor fue un hombre que tuvo mucho valor para denunciar los crímenes de la dictadura militar. Hoy tenemos miedo, dice Benjamín. Más mensajes. Dice: en este país la Corte Suprema siempre estuvo al servicio de los poderosos. En tiempos de Arena era obvio, gobiernos del frente, y la Corte seguía servil. Para muestra los famosos magistrados, que quizás para lavarse las manos derogan la ley de amnistía, pero al final los autores intelectuales del asesinato de Romero siguen como si nada. Y ni hablar, dice, los muchos asesinatos y violaciones en la guerra.
Hay muchos veteranos de guerra de ambos bandos bien tranquilos después de los crímenes de guerra que perpetraron. Así que solo la justicia de Dios y se pasará factura a los bandos por igual. Es lo que tenemos hasta este momento. Tenemos una llamada en este momento. Adelante. Buenos días. Buenos días, habla Wilfredo Tony Alfaro. Ovidio, cuando un trabajador público o funcionario público comete abuso, se le llama delito oficial. Así se debe de llamar eso. También cuando el funcionario público tergiversa la Constitución para beneficio personal, se le llama delito oficial. También cuando cambia el sentido del texto de la Constitución para favorecer una función de él, se le llama delito oficial. También cuando perjura diciéndole a la gente que dice esto y en realidad la Constitución no dice eso, se le llama delito oficial. Y cuando se descubre el delito oficial del funcionario público, se convierte en delincuente constitucional. Esto es lo que hay que, estas palabras hay que ocupar, porque de esa manera se determina la jurisdicción constitucional de nuestra Constitución, y ya eso amerita al ciudadano a que quite a ese funcionario público de su cargo, porque está irrespetando la Constitución, la está tergiversando, utilizándola para tener beneficio personal o grupal, y le está mintiendo al soberano. Esto es el otro término que se debe de utilizar, soberano. Le está mintiendo al soberano, por lo tanto no merece ser funcionario público y hay que quitarlo. Y en esa categoría está Nayib Bukele, Félix Ulloa y todos los que apoyan a Félix Ulloa y a Nayib Bukele. Pasar muy buenos días. Muy buenos días para usted también. Tenemos otra llamada en línea. Buenos días. Aló, buenos días. En un día tan especial como este, en primer lugar, felicitar ahí al invitado por la exponencia que está dando. Este día que asesinaron a nuestro obispo mártir, Monseñor Romero, yo lo tengo tan presente porque yo era un adolescente, nos dolió tanto, pero en este momento no hay justicia porque toda la oligarquía y la jerarquía militar de ese entonces es la misma que está hoy, y no ahora tienen estampitas, son tan hipócritas que los mismos que decían haga patria, mate un cura, por lo menos este Walter Araujo con nombre y apellido porque da asco, tiene una estampita de Monseñor y era un arenazi que decía haga patria, mate un cura. ¿Cómo iba a haber justicia? Pero las mismas circunstancias que Monseñor defendía en ese entonces, estamos viviendo ahora. Están matando en los centros penales, esa ley de excepción se lleva a medio mundo y la gente está feliz. En ese entonces también la gente era feliz con la Fuerza Armada porque decían en esta radio Cuscatlán, vayan a sacar a los jesuitas, maten, y los mataron. Lo mismo están haciendo ahora, le están diciendo a Bukele, mata a todo mundo, encarcelar a todo mundo, y la gente está feliz. Yo no entiendo, pero es un ciclo en el que estamos repitiendo, pero nosotros que sabemos la trayectoria del mártir y de nuestro santo, sabemos quiénes fueron y a saber si hasta la CIA y el gobierno gringo estuvo metido, si fue un solo rollo en eso de los 80, pero para nosotros es nuestro santo y lo seguiremos venerando. Pasen buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Damos paso a otra llamada. Buen día. Siempre de Monseñor, yo no sé mucho, ¿verdad? Pero sí sé que es más exaltado que, digamos, hablado, recordado mal, porque siempre hay un punto bueno y un punto, o sea, las dos caras de la moneda. Para mí fue una persona de la que predicó mucho con el ejemplo, que es digno de imitar y que ha ayudado bastante y que se trata de seguir esos pasos de él como un bien que o un mandato que tenemos las personas de bien, ¿verdad? Qué bien, y yo he podido visitar su cripta y tratar de saber un poco de su historia, que aparte de ser religioso, él era una persona muy humanitaria y es un ejemplo y algo muy importante. Bueno, muchísimas gracias por su participación.
Otro mensaje dice, la conferencia episcopal en los tiempos de Monseñor Romero, había mucha crítica hacia el trabajo de Monseñor Romero. Solo Monseñor Rivera y Marco Revelo se lo apoyaban. ¿Cómo es la posición de hoy de la jerarquía eclesial respecto al legado de Monseñor Romero? Buenos días, hoy es un día que no podemos olvidar, el martirio de Monseñor Romero. Lamentablemente hemos regresado a la época oscura de los años 80, nos dicen. Tenemos un audio, vamos a escuchar. Muy buenos días, Kenia. Un saludo a Alejandro y a Ovidio. Evidentemente, en los años anteriores y los gobiernos anteriores ha habido poco interés en atender con la información para que se dé justicia a las víctimas de los delitos de lesa humanidad ocurridos durante el conflicto armado. Pero en este gobierno también hay un desinterés, y lo que me preocupa, y creo que es algo que he logrado notar o logro ver, que al igual que los gobiernos anteriores, depende mucho del impacto político que pueda tener la apertura de o el seguimiento, la apertura de los archivos, ¿verdad? Creo que el poder militar sigue siendo muy fuerte en el país, pero también aquí hay otra cosa, y esa es la que quisiera mencionar, y es que cada vez estos casos están adormeciéndose en la población, ¿verdad? Los estamos olvidando las nuevas generaciones, y eso conviene realmente al gobierno. Le conviene tener entretenida a la población en otras situaciones que ellos mismos generan, ¿verdad? Polémicas ridículas, ¿verdad? Y mantener entretenida a las personas hace que se olvide y que le presten poca atención o que no le presten nada de atención a estos casos, ¿verdad? Es determinante también que la población vaya formándose, vaya educándose en este tipo de casos, ¿verdad? De violaciones a los derechos humanos y violaciones que hubieron durante el conflicto armado, para hacer presencia en redes sociales, porque es la única forma en cómo este gobierno puede atender. Mientras se vaya olvidando, no va a prestar atención, ¿verdad? Es preocupante, y yo admiro mucho su trabajo. Un saludo. Muchísimas gracias. Tenemos otra llamada también en espera. Buenos días. Buen día, Kenia. Buenos días. Un saludo, un abrazo fraterno para Mauricio y Alejandro de la comunidad de Monseñor Romero de la Cripta de Catedral, ¿verdad? Y pues aunque no veamos claro, pero seguimos y debemos de seguir luchando, ¿verdad? Debemos de seguir resistiendo, porque estamos luchando contra los grandes del poder, ¿verdad? Así es de que no hay otra, tenemos que seguir luchando, ¿verdad? Y tenemos a nuestro mártir que nos dio cátedra sobre eso con su vida, y pues así nos toca a nosotros también, ¿verdad? Así es de que también invitar a las actividades de la cripta que vamos a tener ahora a partir de las 9 de la mañana. Va a estar unos poetas a las 2 de la tarde, va a haber una teóloga, Teresa Denger, y Franklin Quesada del grupo Yolocán Bahita a las 11 de la mañana, así es que quedan todos cordialmente invitados. Y vamos a finalizar con la misa, perdón, lo más importante, que será a las 3 de la tarde, que será animada por Piquín y Paulino, y celebrada por el padre Juan Vicente Chopin. Los esperamos a todos. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias. La invitación está hecha para que usted pueda formar parte de estas actividades, conmemorando, como decíamos, ¿verdad?, el martirio de Monseñor Romero. Tony Barrera nos dice, ¿qué situación más parecida a la que estamos viviendo a los años 70-80 con el régimen Bukele? Como dijo nuestro santo, que la serpiente solo pica al descalzo, solo los pobres sufren, nos dice. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, gracias. Mi pregunta es, con nuestros mártires no canonizados,
como sacerdotes diocesanos que fueron asesinados entre el 77 y el 80. Y que la delegada del arzobispado está investigando sobre estos crímenes, quienes fueron los autores intelectuales de nuestros mártires no canonizados. Gracias, muy amable. Bueno, muchísimas gracias por participar. Dejamos ahí las participaciones y cedo la palabra a Alejandro para que pueda dar respuesta ya a lo que nos mencionaba. Gracias, tan interesante y tan fuerte, ¿verdad? Lo que hemos escuchado y la alegría también del pueblo que quiere mucho a San Romero, ¿verdad? Y siente pues un apoyo de alguien que, como decíamos, les dio voz. Este día pues sí es muy especial, ¿verdad? Y por eso denunciamos esta impunidad. Y en relación a lo que mencionaba el primer participante, claro, los funcionarios que nosotros también manifestamos acá, que han obstaculizado estas investigaciones, que siguen incumpliendo a la Constitución y tratados internacionales, pues son objeto de ser perseguidos por delincuencia, ¿verdad? Por delitos. Aún nosotros hemos estado denunciando en estos últimos hechos del régimen, ¿verdad?, que se constituyen crímenes de lesa humanidad por ser cometidos, ¿verdad?, esta persecución de manera sistemática y masiva en contra de población civil, que si bien es cierto, se maneja que algunos han sido liberados, ¿verdad?, pero ya lo señalaba Ovidio, ni siquiera han sido, han sufrido han tenido una disculpa, ¿verdad? La Constitución habla de un artículo 17 donde dice que en los errores judiciales y en esas causas que son en contra de la población hasta deben ser indemnizados, ¿verdad? De eso no escuchamos nada. Estos funcionarios pueden estar cometiendo hasta crímenes que están en el Estatuto de Roma, ¿verdad? Son tratados internacionales que El Salvador ha suscrito, así como los otros que hemos señalado acá, ¿verdad? Decir también que Monseñor Romero, y lo hemos tratado nosotros siempre en la parte educativa desde María Julia, señalarle a las nuevas generaciones su trabajo, a su trayectoria como defensor de derechos humanos, como profeta de justicia, ¿verdad? Ahora como un santo y mártir que, si bien es cierto, atacó a la oligarquía, también atacó a los grupos populares de esos años, ¿verdad?, por las atrocidades que se cometían, ¿verdad? Atacó al sistema judicial porque era el que picaba el pie descalzo, ¿verdad?, de la población, y eso está vigente, ¿verdad? Y en otra intervención también escuchaba la participación de la iglesia. Pues sí, hay tantos mártires porque y están en la impunidad, igual que el caso Romero. El caso Romero es como, digamos, el caso emblemático, ¿verdad? Nosotros en la querella que presentamos señalamos que es una persecución masiva, es un crimen de lesa humanidad en contra de religiosos y religiosas en esos años. Se cometieron muchos crímenes, ¿verdad?, similares por este grupo organizado del Estado, que era un escuadrón de la muerte. Entonces, eso está plasmado en todas estas denuncias, y la mayoría de casos, algunos, hablaba de los no canonizados, ¿verdad? Muchos tienen denuncia en la Fiscalía. La Fiscalía tiene más de 250 casos donde están denuncias de los demás hechos atroces contra la iglesia. Nada menos el padre Chopin ayer presentaba un libro, ¿verdad?, de los mártires. Todos estos casos están en la impunidad, ¿verdad? Esa es la denuncia, y eso es lo que a nosotros nos preocupa, tomando en cuenta la otra intervención, de que la población va olvidando, ¿verdad? Entonces, de estos hechos atroces que no se deben volver a repetir, ¿verdad? Y quizás para concluir, nosotros también tenemos una exposición de fotos que ahorita está en el hospitalito y revela esos hechos trágicos, ¿verdad?, esas graves violaciones, pero revela también de que Monseñor Romero fue el principal defensor, ¿verdad?, como señalamos, y que también nos dio esperanza, nos dio voz, ¿verdad?, para seguir adelante, como señalaba también otra de los oyentes. Sí, así es. Ovidio, adelante, le cedo la palabra también para que pueda. Bueno, yo quería mencionar esa situación de la publicación del libro de los mártires de la iglesia, ¿verdad?, que ayer hacía el padre Juan Vicente Chopin, ¿verdad? Y ahí hay una figura más, ¿verdad?, que de un hecho
que ocurrió después de los acuerdos de paz, ¿verdad? Y un hecho que tiene que ver con delitos de lesa humanidad. Es el asesinato del Monseñor Ramos, ¿verdad? Monseñor Ramos, que la iglesia jerárquica no mucho menciona, ¿verdad? No mucho menciona ese caso. Es un mártir y fue una persona muy conocida por Monseñor Rivera en aquella ocasión y que trabajó mucho junto con Monseñor Rivera, ¿verdad? Él tenía que ver mucho con las denuncias de violaciones de derechos humanos. Él fue capellán militar, Monseñor Ramos Umaña, y sabía mucho de lo que ocurría en el estamento militar. Entonces lo asesinan, se comprobó que fue por medio de un disparo que le hicieron, y fue un disparo cerca, pararon el vehículo, no fue de lejos, y pues un hecho que tampoco no se ha investigado, y no se ha investigado porque quienes están involucrados ahí, ¿verdad? Y es en tiempo ya de paz, ¿verdad? Entonces, como vemos, la justicia también en esos casos brilla por su ausencia, ¿verdad? Y la iglesia jerárquica que, pues, no sé si le conviene o no le conviene, ¿verdad? Pero ha quedado callada en ese caso. Esperamos que estos casos se investiguen realmente como debe de ser, ¿verdad? Que la Fiscalía actúe, que tengamos una justicia imparcial, ¿verdad? Y que se conozca la verdad de todos estos casos, ¿verdad? Para que no vuelvan a ocurrir, para que quienes piensen cometer estos hechos, ¿verdad? Piensen bastante en que pueden ser sancionados. Sí, alguien mencionaba allí sobre eso, ¿verdad? Cómo las nuevas generaciones están olvidando, pero ¿cómo podemos hacer para que las nuevas generaciones continúen, Alejandro, conociendo este tipo de casos? Bueno, en primer lugar, trasladar, ¿verdad?, el legado, ¿verdad?, las propuestas de Monseñor Romero, que todavía tienen vigencia, ¿verdad? Están vigentes por la situación actual, que es similar, ¿verdad? No ha cambiado lo que él denunciaba de la violencia estructural, ¿verdad?, de la riqueza absoluta, ¿verdad?, de la crítica que hizo a esa parte de la riqueza, y que también llevó a lo que era absolutizar el poder, ¿verdad? Ahorita se está viviendo esa situación, ¿verdad? Y no digamos lo que hemos manifestado anteriormente, ¿verdad? Todos los hechos de graves violaciones. Entonces, pero también él daba esperanza, él un profeta, por eso es un profeta reconocido a nivel mundial, porque también él dio esperanza a la población, ¿verdad? Con esas propuestas, ¿verdad? Con su mismo martirio, con quitarse, como hablábamos al principio, el miedo, ¿verdad? La crítica, ¿verdad? Porque él su opción fue por los pobres hasta el final, ¿verdad? Entonces, recordando la otra participación del amigo que señalaba las polémicas ridículas, ¿verdad? O sea, se sacan estas polémicas cada cierto tiempo para olvidar a personas, ¿verdad? O a grandes, digamos, personas de El Salvador que han dado la dirección de cómo debe ser la vida nacional, y se sacan estas situaciones que no tienen nada que ver, ¿verdad? Digamos, estábamos hablando de situaciones que el gobierno presenta y olvida, ¿verdad?, la memoria histórica del país, ¿verdad? Entonces esto no puede ser. Hoy es un día muy especial, es un día reconocido a nivel universal, ¿verdad?, por Naciones Unidas, por la Iglesia. Y aún Monseñor Romero criticó a la iglesia, como decíamos, ¿verdad? Dijo que no debería alienarse, ¿verdad?, con el poder. Dijo que no debía ser solo una iglesia de misa dominical, ¿verdad?, sino que ir con esta opción por los pobres. Y pues vemos, ¿verdad?, que con este legado Monseñor Romero ha resucitado en la población, ¿verdad?, ha resucitado en el pueblo, que lo recuerda cada vez más, ¿verdad?, que conoce sus homilías, porque hubo un trabajo también de muchas personas comprometidas como María Julia Hernández y otros, ¿verdad? Y estos temas se conocen cada vez más, y organizaciones de derechos humanos y líderes, ¿verdad?, comunidades están llevando su legado, ¿verdad?, sus temas, su mensaje a todo el país, ¿verdad? Esa es la única, digamos, situación que
que es importante que conozcan las nuevas generaciones, ¿verdad? Tutela legal, por eso, con esta exposición, con talleres, con presencia en muchos lugares, presenta su legado, su mensaje, y no solo de él, sino de otros mártires, de religiosos o de líderes, ¿verdad?, que han llevado al país con un ideal, ¿verdad?, de tener un país en paz, como decía Monseñor Romero, pero con justicia, ¿verdad?, no una paz de terror, no una paz de represión, que él también la criticó, ¿verdad?, y que mucha gente se puede sentir ahora un poco tranquila, ¿verdad?, pero eso no es lo que el país necesita nuevamente, ¿verdad?, volver a esos años, volver a tener, digamos, ese lastre, ¿verdad?, del militarismo, de la represión, de querer irse del país por eso, de que no hayan oportunidades, sino tener un país en paz, pero en verdadera reconciliación, con justicia, ¿verdad?, y con una distribución de la riqueza diferente que no ha cambiado en el país. Sí. Y frente pues a este escenario del que hemos hablado en esta entrevista, Ovidio, de la impunidad que continúa en todos estos casos que ocurrieron durante la guerra, ¿cuál es la importancia entonces de una ley de justicia transicional que todavía no llega, ¿verdad? Esa ley que se ha solicitado desde hace mucho tiempo. Realmente no deberíamos de estar hablando de una ley de justicia transicional si la justicia se hubiera cumplido, ¿verdad? Desde aquella época, si hubieran hecho las investigaciones como debe de ser, ¿verdad? Pero recordemos, ¿verdad?, la agilidad con la que actúan nuestros gobernantes. Yo recuerdo cuando la Comisión de la Verdad dio su informe el 15 de marzo, ¿verdad?, precisamente en este marzo martirial, ¿verdad?, el mes martirial, la Comisión de la Verdad da su informe el 15 de marzo, un informe escueto porque es el que conocemos, ¿verdad?, en donde se habla de 34 casos emblemáticos, pero recordemos que la Comisión de la Verdad vio 22,000 casos, alrededor de 22,000 casos, y hay un archivo grandísimo en donde hay prueba, ¿verdad?, que archivo que puede el gobierno actual, si quiere hacer las cosas bien, puede pedir quitarle el embargo a ese y proporcionarlo al sistema judicial, porque ahí va a encontrar pruebas suficientes de muchos casos, ¿verdad? Entonces, es necesario la justicia transicional, ahorita sí, por esa tardanza en la justicia, ¿verdad? Y no sé, porque Monseñor tenía una frase también, Monseñor Romero, una justicia tardía no es justicia, ¿verdad? Habría que ver hasta cuánto a estas alturas se podría hacer una verdadera justicia con una ley de justicia transicional, ¿verdad? Una justicia transicional que la Sala de lo Constitucional allá en el 2016, ¿verdad?, hablaba como una ley de reconciliación de la sociedad. Tenemos una ley que no, una sociedad que no ha sido reconciliada en nuestro país, ¿verdad? Todavía se habla de izquierdas, todavía se habla de derecha, ¿verdad? Todavía se habla de los gubernamentales, los no gubernamentales, o sea, una cuestión bien ridícula en nuestro país, ¿verdad? Todavía se hace de esas diferencias cuando deberíamos de estar buscando desarrollo de nuestra población, no teniendo esas contradicciones en nuestra misma población. Pero los gobiernos son astutos, explotan esas contradicciones y de esas explotaciones pues viven y permanecen, ¿verdad? Entonces, sí es necesario la justicia transicional para conocer a estas alturas la verdad, ¿verdad?, pero también conocer nuestra historia, ¿verdad?, conocer nuestra historia y que esa historia sirva para que no vuelva a repetirse esos hechos y que la gente tome conciencia, ¿verdad?, de la dignidad que la persona humana debe tener, ¿verdad?, que debe respetarse en cualquier momento, en cualquier época. Sí. Y esa polarización que todavía se vive, Alejandro, como lo he mencionado, ¿verdad?, esta división de grupo, de la sociedad, que lo estamos viendo bien intensamente actualmente, ¿esto es parte de que no se pasara por ese proceso de reconciliación? Sí, claro, por eso decíamos que la vigencia del mensaje, Monseñor, es contundente, ¿verdad? Se desaprovechó también el escenario de los acuerdos de paz, ¿verdad?, para solventar muchos problemas que se venían acarreando. Consideramos que lo que pasó que se intensificaron más, ¿verdad?
ya el 93 vuelve la Fuerza Armada a tener tareas, se le dan más poderes, ¿verdad? La parte económica y social pues se desarticuló al final, y Monseñor Romero en su mensaje lo dijo muy claro, como señalábamos, ¿verdad? La violencia estructural, como todo el problema de exclusión, ¿verdad? El problema de injusticia. Él abogaba por un orden justo para que hubiera una verdadera paz, como señalamos, ¿verdad? O sea, su principal mensaje fue la justicia, ¿verdad? Esa no llega todavía. La Asamblea del Estado no quiere aprobar esta ley. Nosotros asistimos a la misma Asamblea para impulsarla y le manifestamos que deben también haber penas proporcionales, ¿verdad? A los hechos tan aberrantes, ¿verdad? Solo se conoció, ¿verdad?, nuestro planteamiento, pero no sabemos que se haya tomado en cuenta, y mucho menos que se vaya a aprobar una ley integral que tenga como objeto justicia, reparación, reconciliación, ¿verdad?, de la sociedad. Y esta es una deuda histórica, ¿verdad?, que viene desde que las organizaciones lo plantearon hace muchos años, ¿verdad? Entonces, mientras sigan estas condiciones de exclusión, ¿verdad?, de injusticia, vamos a tener siempre la problemática de nuestro país que denunció Monseñor Romero en los diferentes temas que manifestó en sus homilías, ¿verdad? Y del deber también de la Iglesia de acompañar, ¿verdad?, estas luchas justas, estas causas del pueblo, para llevar a una sociedad a un futuro más claro, ¿verdad?, no tan sombrío, y que hubiera una verdadera reconciliación de la sociedad. Esto es una deuda, ¿verdad? Y si esto se denuncia, y el mensaje de Monseñor Romero lo dice muy contundentemente, ¿verdad? Con su vigencia, ¿verdad? Con su mensaje a la población más desposeída, ¿verdad? Que él fue, y lo manifestamos nuevamente, la voz de los sin voz, ¿verdad? Y por eso fue asesinado y martirizado por amor al pueblo salvadoreño. Claro, bueno. Quiero agradecerles, Ovidio, Alejandro, que han estado con nosotros y hemos planteado este tema en este día tan importante, ¿verdad?, cuando conmemoramos el martirio de Monseñor Romero. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, y esperamos que la gente también crea en todo lo que dijo Monseñor Romero. Así es, muchísimas gracias, Alejandro. Gracias, y celebremos con mucho orgullo y amor este día de San Romero de América. Así es, recuerden muchas actividades, ya ahorita debe estar en proceso la misa de la capilla del Hospitalito La Divina Providencia, luego parte la peregrinación desde ahí hasta Catedral Metropolitana, y ya las actividades que hemos estado anunciando desde muy temprano, que habrán también en la cripta de Catedral. Así que usted está invitado a formar parte también de estas actividades. Muchísimas gracias, que tenga buen día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. Entender la realidad para impulsar cambios.